Arruinar mi infancia, destruir mis sueños y reírte cuando te conté que estuve sin hogar. Eso no es abuso, es tu culpa, dijiste. Genial, entonces, ¿sabes qué? Ahora voy a arruinarte la maldita vida. Hace casi un mes publiqué una historia sobre una experiencia con mi madre y cómo me vengué de manera un poco mezquina cuando era niño. En realidad, mi intención inicial era contar esta historia, pero no quería parecer una persona demasiado terrible. Sin embargo, después de ver la reacción que tuvo la publicación anterior, decidí compartir toda la historia, la cual, de hecho, aún sigue en curso. Así que, perdón si la parte del contexto es un poco larga, pero es necesaria para que se entienda por qué hice lo que hice. Contexto: pasé casi 20 años viviendo con mi madre. Tengo 4 hermanos, una hermana mayor que fue sacada de la casa cuando era bebé, y 3 menores, todos de padres distintos. Mi madre era una persona realmente horrible. Antes de que yo naciera, intentó apuñalar al padre de mi hermana mayor mientras la tenía en brazos, lo cual llevó a que le quitaran la custodia. Mi hermana mayor se fue a vivir con la familia de su padre, en otra ciudad, y entonces, aparezco yo en este sexy mundo. Mi padre fue a la cárcel cuando yo tenía entre 2 y 3 años, y estuvo encerrado un buen tiempo. Era alcohólico, así que lo vi muy poco y prácticamente crecí sin él. Mi madre era madre soltera, pero, hay que reconocerlo, se las arreglaba y trabajaba duro. Sin embargo, uno de los problemas más grandes era que descargaba todo su odio y frustración hacia mi padre, además del estrés del trabajo y otras cosas, directamente hacia mí. Ella sufrió abuso sexual en su infancia, lo cual, estoy definitivamente seguro, también afectó cómo se relacionaba con los demás y cómo me trataba a mí. En fin, desde los 4 o 5 años hasta los 17, sufrí abuso físico y verbal constantemente. Cada día era un infierno, era extremadamente estricta y tenía una visión muy distorsionada de las cosas. Además, era bastante grande en estatura y tenía mucha fuerza. Algunos ejemplos de lo horrible que era: una vez me dio una paliza brutal porque su habitación estaba desordenada. Si los platos no estaban lavados, me golpeaba apenas llegaba a casa, incluso cuando no había platos cuando me fui a la escuela. Si caminaba muy fuerte, me daban una paliza. Me rompió la nariz por mirarla de forma rara el día de mi cumpleaños número 10. Justo después de que me trajo un pastel al que soy alérgico, tenía cacahuates. Ella sabe que tengo una leve alergia, pero fingió no saberlo. Me dejó inconsciente y cubierto de sangre incontables veces. Perdí la cuenta de las veces que me desperté con golpes de puño cerrados en la cara a las 3 de la mañana en días de escuela, solo porque no lavé los platos o no doblé su ropa. Después me obligaba a hacer las tareas de la casa hasta que me tocaba ir al colegio. Me golpeaba con lo que tuviera a la mano: cables de extensión, ganchos, bates, sillas, cinturones, puños, lo que fuera. Nunca podía refugiarme en mi cuarto por mucho tiempo, porque cada pocos minutos me llamaba para que le trajera algo o para gritarme. Nunca bebía ni consumía drogas ni nada por el estilo, pero cada vez que estaba molesta y yo me cruzaba en su camino, me pateaba por las escaleras para que me apurara. Una vez me puso un cuchillo en el cuello y su novio de aquel entonces tuvo que detenerla a la fuerza. Quemó los regalos de Navidad que me habían dado otras personas. Ese año ella no me compró nada, e hizo entre muchas otras cosas horribles. Lo único que puedo reconocer es que intentó compensarlo con videojuegos, aparatos electrónicos y cosas así. Pero para mí no hacía ninguna diferencia, nunca ayudó. Casi no me dejaba salir, y en la casa había una cerradura con traba desde adentro y no me permitía tener llaves. Mis únicos momentos de descanso eran las pocas horas en la escuela, donde igual me iba pésimo porque lo único que me importaba era que la gente me aceptara, no las clases. Los maestros no hacían nada, la familia miraba para otro lado. Llamé a la policía un par de veces, pero nunca le pasó nada, siempre le creían a ella en vez de a mí y desestimaba todo lo que yo decía. Yo era muy flaquito, no representaba ninguna amenaza, y tampoco sabía cómo defenderme. Ella controlaba casi todos los aspectos de mi vida, y yo con lo único que me desquitaba era con mis pequeñas venganzas. Meaba en el té helado que tomaba. Frotaba los tenedores y cucharas entre mis nalgas antes de servirle la cena. Me daba una satisfacción enfermiza verla disfrutar ese té helado mientras la miraba a los ojos. Incluso me desquité ignorando sus gritos de ayuda cuando tuvo cálculos renales, pero, ¿cómo carajos se supone que iba a ayudarla de todos modos? Hacía muchas cosas así, maliciosamente obedientes, y casi siempre terminaban en castigo. Hasta que llegué a la adolescencia, solo éramos ella y yo. Después llegaron mis hermanos menores, aunque no todos al mismo tiempo. A ellos no los golpeaba con tanta frecuencia, pero seguía siendo abusiva. Yo nunca conecté del todo con ellos,
porque pasaban mucho tiempo con ella y yo hacía todo lo posible por mantenerme lejos. En esa época empecé a beber y a convertirme en alguien frío, distante y calculador. Ella empezó a echarme de la casa cada pocos meses, diciéndome que tenía que buscar otro lugar donde vivir, todo esto desde que tenía 15 años. Me mandó a otro país durante un año y trató de quedarse con mi pasaporte, pero logré volver con la ayuda de la embajada y de mi padrastro. Ella ya se había ido en ese entonces y estaba con otro tipo. Regresé en el último año de secundaria sin créditos del curso anterior, lo que terminó en que tuviera que sacar el GED. Para los que no saben, el examen GED les da a quienes no completan la escuela secundaria, o que no cumplen con los requisitos para el diploma de escuela secundaria. Pasaba la mayor parte del tiempo con mi mejor amigo y empecé a trabajar en trabajos pésimos. Era malísimo para ahorrar porque ya había acumulado un montón de hábitos malos mientras crecía, así que no hacía mucha diferencia. Finalmente, mi madre me prometió que siempre tendría un lugar donde vivir si iba a la universidad. Así que comencé mis primeros 2 semestres en una universidad de 2 años, manteniendo una nota promediadamente alta. Mis profesores me adoraban y eso era como una vía de escape para mí. Pero una noche, durante los exámenes finales, llegué a casa como a las 10 de la noche, y mi madre abrió la puerta de golpe, gritando en mi cara y preguntando cuándo me iba a mudar. Yo estaba un poco borracho, así que decidí ignorarla por completo y fui directo a mi cuarto. Si decía algo, ese iba a ser el día en que explotara y la maldijera como nunca. Rara vez le había levantado la voz porque eso nunca terminaba bien. Para ese momento tenía 19 años, estudiaba a tiempo completo y no tenía nada ahorrado. Además, estaba en buena forma física y fácilmente podría haberme enfrentado a mi madre, pero, a pesar de todo, yo odio la violencia. Nunca le levanté la mano a nadie. Llegué a mi cuarto, pero ella entró a los pocos minutos y empezó a gritarme. Yo no dije nada. Solo la miré fijamente, y luego, llamó a la policía diciendo que creía que iba a acabar con ella y con mis hermanos. No sé de dónde diablos sacó esa idea, considerando que es ella la que casi me acaba más de una vez. Empaqué todo en una bolsa de viaje y me fui esa misma noche. Reprobé todos mis exámenes finales porque no pude llegar a la universidad. Todo se vino abajo, y los siguientes 2 o 3 años los pasé viviendo entre la calle y casas ajenas. Sobreviví como pude en una ciudad grande, sin título universitario, y tomando un montón de decisiones malas por culpa de los malos hábitos que arrastraba. Hasta que encontré un pasatiempo rentable que me dio propósito, y gracias a eso empecé a salir adelante. Conseguí mi propio apartamento, tenía un trabajo de tiempo completo y empecé a levantar cabeza. Durante todo ese tiempo no tuve contacto con mi madre, pero mi hermana menor, que ya era lo bastante grande para tener celular, me encontró en redes sociales. Así que vi algunas fotos y me contó que ella también sufría algunos golpes, aunque no tan extremos como los que recibí yo. Entonces, mi madre me contactó por correo electrónico, sonriendo como si nada, preguntando cómo estaba. Y bueno, siempre he sentido envidia de las relaciones que la mayoría de la gente tiene con sus madres, así que decidí darle una oportunidad y la llamé. Hablamos unos minutos y todo fue civilizado, parecía que las cosas iban a ir bien, pero entonces me preguntó qué había estado haciendo estos últimos años, y le conté la verdad, que estuve sin hogar por un tiempo, que me costó muchísimo salir adelante después de lo que me hizo, pero que logré salir de eso. Y ella literalmente se rió durante unos segundos con una especie de risa condescendiente burlona, y luego dijo, yo nunca te hice nada. No sabes lo que es el abuso. Es tu propia culpa que hayas terminado en la calle, así que mejor. Pero en ese momento, antes de que siguiera con su discurso, le colgué. Estaba sin palabras, hirviendo de rabia. Que no sé lo que es el abuso. En serio, maldita, me pasé años viendo cómo me destruías la cordura. Ahora es mi turno. Había algunas cosas que mi madre no sabía. Una, que yo sabía con certeza que el trabajo bien pagado de $75.000 al año que tenía lo consiguió con un currículum falso que yo mismo le ayudé a escribir, ya que ella nunca terminó la universidad. 2, que yo tenía acceso a todas sus cuentas de correo y almacenamiento en la nube, ya que yo mismo se las creé cuando era más joven y ella jamás cambió las contraseñas. Y 3, que definitivamente no sabía que desde los 13 años, cada vez que me golpeaba, tomaba fotos de todos mis moretones, marcas, heridas y narices sangrantes, guardándolas primero en mi computadora y luego en Google Drive. Además de eso, mi hermanita también me mandaba fotos por redes sociales de los golpes que ella recibía. Lo primero que hice fue compilar todas esas fotos y vídeos en una sola carpeta. Luego, me contacté con servicios de protección infantil en mi ciudad y les expliqué que mis hermanos estaban siendo abusados, como yo también lo fui en el pasado, y que tenía montones de pruebas.
Como ya había llamado a la policía sobre mi madre antes, y tenía antecedentes con lo que pasó con mi hermana mayor, hicieron una visita domiciliaria de inmediato. Fueron al día siguiente con la policía, y por coincidencia perfecta, mi madre literalmente estaba golpeando a mi hermana menor justo cuando tocaron la puerta. Acto seguido, activaron una remoción de emergencia, sacaron a todos mis hermanos de la casa y arrestaron a mi madre, aunque la soltaron unas horas después. Me estaban contando todo casi en tiempo real porque la mejor amiga de mi madre es una bocona y todo lo que mi madre decía se lo contaba a su hijo, quien a su vez me lo contaba a mí sin que ninguno de los dos lo supiera. Le mandé a servicios de protección infantil toda la evidencia y ahora hay un caso legítimo contra mi madre. Pero no terminó ahí. Al día siguiente, le mandé un correo a su trabajo y luego llamé para informar que había mentido sobre tener un título universitario muy necesario para su puesto, además de contarles lo que estaba ocurriendo en su vida personal. Lo cual llevó a una revisión de antecedentes y fue despedida días después. Dile adiós a $75.000 al año y a tu nombre en la lista negra de la única industria que sabes trabajar. Después, por puro rencor, borré todas las cuentas de su dirección de correo electrónico y almacenamiento en la nube que le había creado, que eran absolutamente todas. Estoy seguro de que eso le va a dificultar muchísimo la vida. Luego, como broche de oro, de forma anónima, la denuncié al IRS por fraude fiscal, ya que por años declaró a hijos que no eran suyos y tengo montones de datos detallados porque viví con ella mientras lo hacía. Ahora, mi madre perdió a todos sus hijos, su trabajo y probablemente enfrentará problemas legales graves. No tengo idea de cómo va a pagar la hipoteca ni cómo piensa sobrevivir. Estoy seguro de que va a recibir una llamada del IRS reclamándole unos cuantos miles de dólares. Además, tiene que volver a la corte en unos meses, no sé exactamente de qué se le acusa, pero haré una actualización cuando sepa cómo termina todo. Yo tengo una reunión con un trabajador social de servicios de protección infantil la próxima semana para hablar sobre los siguientes pasos. Pero lo que sí sé, es que mis hermanos no van a volver con ella. Y sinceramente, me importa poco si eso me convierte en una mala persona. Yo ya estuve en el infierno, ahora es su turno, que se joda. Actualización. Primero les voy a contar cómo estoy yo, me robaron la cámara, y en lugar de intentar conseguir otra, decidí tomarme un descanso de la fotografía. Agradezco mucho todo el apoyo que me dieron después de mi primera publicación. Ha sido increíblemente difícil, tomar fotos era lo único que realmente me hacía sentir un poco mejor, pero estoy aprendiendo a desarrollar resiliencia. Mientras tanto, dejé el orgullo de lado y me mudé a un refugio para personas sin hogar en mi ciudad, uno específicamente para quienes tienen empleo y están ahorrando. Ahí voy a poder seguir guardando algo de dinero mientras trabajo en mejorar como persona. Hice un plan de acción y anoté todas mis metas y cómo pienso lograrlas. Hasta hace poco, ni siquiera planeaba seguir en este mundo, y perdón si eso suena muy oscuro. Pero sinceramente, durante mucho tiempo deseé que mi madre hubiera terminado el trabajo conmigo y así la vida hubiera sido más fácil. Pero últimamente, me da curiosidad saber de lo que soy capaz si realmente me doy una oportunidad. He podido visitar a mis hermanos menores y he llegado a conocer un poco mejor a mi hermanita gracias a todo esto. Me siento como una persona horrible al admitir que todavía no siento nada por ellos, ni por nadie en realidad, pero no voy a dejar que mis sentimientos se interpongan con la promesa que me hice a mí mismo ni con la que les hice a ellos. Además, solo he bebido 3 veces en los últimos 4 meses, comparado con antes que era casi todos los días, lo cual no es perfecto, pero es un cambio. Mis hermanos siguen bajo custodia del Servicio de Protección Infantil, pero no puedo entrar en detalles. Se supone que mi madre tenía una audiencia pendiente para intentar recuperarlos, pero las cosas se complicaron. El hijo de la mejor amiga de mi mamá, a quien conozco desde hace 8 años, hace todo lo posible por contarme todo lo que mi mamá le dice mientras hablan por teléfono todo el día. Y las cosas empeoraron para ella. No ha estado al día con los pagos de la hipoteca. Su prometido, el papá de mis hermanos menores, ya no es su prometido y está tratando de obtener la custodia. Me dijeron que estaba hecha un desastre y después desapareció, pero no me hizo sentir mejor. No se suponía que hubiera ganadores en esto, la verdad, ni pensaba actualizar. Solo quería contarle a alguien lo que pasó, pero algo me hizo cambiar de opinión. Algo que no esperaba que ocurriera meses después de que puse todo esto en marcha, una llamada de mi madre. En el pasado, ver una llamada de ella, incluso después de haberme ido de casa, me ponía tenso, pero esta vez no. Fue simplemente otra cosa más que pasó, otro evento sin importancia, pero al mismo tiempo. Ella siempre tuvo mi número, pero jamás intentó contactarme, ni siquiera cuando las cosas empezaron a venirse abajo, dudo que siquiera pensara en mí. Pero estoy seguro de que todos tienen curiosidad por saber lo que dijo.
Mi madre se fue. Unas semanas después de mi publicación, el estado en el que vivo le presentó cargos por delitos graves. Ella se fue del país poco después y volvió a su país en Sudamérica. No tengo idea de cómo fue que la dejaron salir, pero no le quitaron el pasaporte, evitó dar detalles sobre eso. Mencionó que estaba quedándose temporalmente con un amigo de la familia y trató de pintarlo como si fuera una simple vacación. Ni siquiera empezó con un hola, lo primero que hizo fue ordenarme que me fuera a un lugar tranquilo para poder contarme una historia triste sobre cómo le ha ido. Después de meses sin contacto, después de reírse de mí por estar sin hogar y de negar que alguna vez me maltrató, solo gritando como si nada hubiera pasado, pero la dejé hablar. Fue surreal, me sentí tan frío escuchándola, era como hablar con una desconocida. Habló de todo el dinero que perdió, de que no sabe cómo pasó todo, y finalmente llegó al tema principal. Empezó a hablar de mi hermanita y de la noche en que se los llevaron de emergencia. Se quejaba de cuánto los extraña, mencionó algo de que eso le arruinó la temporada de impuestos, y luego tuvo el descaro de intentar convencerme de que hablara con los trabajadores sociales para decirles que ella nunca nos maltrató ni a mí ni a mis hermanos y que yo lo sabía. Literal me dijo eso. Después de todo, de todas las personas justo a mí, a los 9 minutos de llamada, como si nada hubiera pasado. Pero no era nada nuevo, por supuesto que la interrumpí, pero para entonces ya tenía todo claro en mi cabeza. Así que le pregunté si se acordaba cuando yo le preparaba té helado todos esos años. Se quedó un poco confundida, pero dijo que sí. Hice una pausa de unos segundos antes de empezar a contarle lentamente, con detalle, todas las formas en que saboteaba su té helado. Intentó interrumpirme una vez pero no dejé de hablar, le conté como siempre le ponía demasiado azúcar y ella ni lo notaba, así que se lo seguía tomando, por eso insistía tanto en preparárselo yo. Había silencio, pero sé que estaba escuchando. Le conté que siempre me esperaba a ducharme después de la cena para poder pasar sus cucharas por mis nalgas con el máximo efecto, y cómo lo mezclaba todo con su comida para que no notara nada. En este punto, ya no estaba seguro si seguía escuchando, pero seguía hablando de días específicos que recordaba haberlo hecho, días que sé que ella también recuerda. Finalmente me interrumpió a los gritos, diciéndome cosas asquerosas y llenas de odio. Me maldijo como solía hacerlo en los días en que se paraba sobre mí con un cable de extensión y me pegaba hasta arrancarme la piel cuando era chico. Me echó la culpa de haber arruinado su vida y dijo que ojalá hubiera tenido un mejor hijo, todo eso sin saber que fui yo quien directamente destruyó su vida actual, aunque estaba hablando del pasado. La dejé que hablara hasta que se le acabara el aire, y solo duró unos segundos. Recuerdo haber pasado años imaginando todas las cosas que le diría a mi madre si alguna vez tenía la oportunidad, pero siempre me lo guardaba junto a todo el otro equipaje que vengo cargando y seguía tratando de existir. Muchas personas que comentaron mi primera publicación también me dieron ideas. Cuando por fin se calló, le dije con calma, mira, mamá. Tú no sabes lo que es el abuso, y sinceramente todo esto es tu culpa. Ah, y perdón por haberte meado el té helado. Luego colgué y bloqueé su número. Ese fue el último día que tomé alcohol y no he hablado con ella desde entonces. No sé si ella se da cuenta, o tal vez sí, de lo mala idea que fue salir del país con todo esto pasando, aunque fuera solo por unas semanas. A esta altura ya terminé con ella, no quiero una disculpa, solo quiero seguir adelante y ser una mejor persona. Sé que suena difícil de creer después de todo lo que conté, pero es la verdad. Hago lo posible por poner la mayor cantidad de cosas buenas en el mundo y compartirlas con las personas a mi alrededor, pero que se joda. No sé si sabe que fui yo, pero no se lo dije. Aunque si realmente lo pensara, seguro podría darse cuenta. En fin, esa fue mi venganza. Todavía está destruyendo su vida, pero ya no estoy haciendo nada activamente. Ojalá las cosas no hubieran sido así, ojalá hubiera tenido una familia de verdad que me quisiera y yo hubiera sabido querer también. Ojalá tuviera una relación real con mi madre y nada de esto hubiera pasado. Ojalá pudiera haber sido una de esas personas felices en el mundo, pero puedo pasarme todo el día deseando. Y perdón si me extendí, este es mi última actualización, deséenme suerte el próximo año.